¿Alguna vez te has preguntado por qué el cultivo no se desarrolla de la manera correcta o no alcanza los rendimientos adecuados o esperados? Sí, supuestamente estoy haciendo las fertilizaciones adecuadas con las dosis correctas según las recomendaciones. Muchas de estas cosas nos han pasado a muchos de nosotros que en muchas ocasiones llegamos a fertilizar con diferentes fuentes, ya sean de nitrógeno o algún otro nutriente que la planta requiere. Y muchas veces no logra el efecto que estamos esperando o los resultados que estamos esperando. En este video vamos a hablar del ciclo del nitrógeno, un tema muy importante que debemos entender al momento de fertilizar o la fuente de los nutrientes o en este caso la fuente nitrogenada. Todos utilizamos nitrógeno como fuente principal o nutriente principal para fertilizar nuestros cultivos. Dependiendo de la fuente, ya sea directamente la urea, el amonio o en otro caso los nitratos, vamos a ver el ciclo del nitrógeno con la urea en esta ocasión. Todos fertilizamos nitrógeno. Todas las plantas requieren nitrógeno para poder desarrollarse en todo su ciclo, durante todo el ciclo. Entonces, la urea es una de las fuentes con mayor porcentaje de nitrógeno. Entonces, cuando nosotros hacemos el uso de la fuente nitrogenada, la urea, la cual es la que contiene mayor porcentaje de nitrógeno, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente aplicamos al suelo en grandes cantidades, ya sea como fertilizante de base y como refuerzo en muchas ocasiones. Entonces, cuando la urea llega al suelo, pasa por un proceso de hidrólisis. Este proceso puede tardar de entre 6 a 48 horas en muchos casos. Va a depender de las condiciones edafológicas y muchas veces del suelo también. En este proceso de hidrólisis, donde la urea se transforma en amonio, se pierden algunos gases como el dióxido de carbono y el amoníaco. En ese proceso decíamos que se tarda aproximadamente entre 6 a 2 días. Una vez que tenemos transformada la urea en amonio, esta pasa por tres cosas. Una es que pueda la planta absorber en pequeñas cantidades el nitrógeno. Otra es que a las arcillas del suelo se puedan prender el nitrógeno debido a su carga positiva. Y el 3 es el proceso que sufre el amonio, la llamada nitrificación, en donde el amonio se transforma en nitrato, el cual es la fuente con la que mayor facilidad asimila el nitrógeno todas las plantas. Sin embargo, en el paso del amonio en el suelo, el cual es absorbido por las plantas en pequeñas cantidades, esta puede perder también, dependiendo las condiciones del suelo y del clima, pueden perder estos nutrientes por volatilización. En principio, habíamos mencionado que como fuente de nitrógeno o fertilización se pueden utilizar principalmente una de estas tres, que son las más utilizadas: los nitratos, el amonio y la urea, que en el caso que acabamos de tocar, acabamos de ver el ciclo y las transformaciones por las cuales pasa para llegar finalmente a ser aprovechada por la planta. Entonces, ¿cuál es la mejor fuente de nitrógeno que puedo utilizar para fertilizar el cultivo? Va a depender específicamente del lugar, de la zona y de las condiciones. Va a depender netamente de condiciones de la zona y personales. Tenemos que ver muchos factores para optar por una fuente nitrogenada. En este caso, personalmente tendríamos que ver el precio. Normalmente la urea en una zona a otra varía mucho los precios, y esa variación hace que en muchas ocasiones podamos de cierta forma cambiar
optar por alguna otra fuente de nitrógeno, la cual pueda ser más asequible y podamos tener mayor rentabilidad en la unidad productiva que estamos desarrollando. Entonces muchas veces el precio va a ser determinante en la fuente de nitrógeno que vamos a utilizar en la unidad productiva. Si ya conocías de este tema, te invito a dejar un comentario explicando cuál es la fuente nitrogenada que más utilizas y cuál es aquella que recomendaría y has tenido una buena experiencia y cuál es aquella que no recomendarías y no volverías a utilizar, y las condiciones y los porqués de que no deberíamos utilizar aquellas fuentes. Nos vemos en la próxima.